Tengo aquí en la cabina y me da mucho gusto que nos visite a Francisco Labastida Ochoa, exsecretario de Energía, de Agricultura y de Gobernación. También fue gobernador de Sinaloa, senador de la República y candidato presidencial. Paco, ¿cómo estás? Afortunadamente, muy bien, Pascal, mucho gusto en saludarte y gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿cómo ves el panorama del país? ¿A cuál de las partes del panorama te quieres Bueno, referir? pues yo creo ¿Al que económico, al político, al social, el que tú quieras le yo entramos? creo Aquí no hay que preguntas prohibidas. Creo que los tres, me lo decías tú antes de entrar al aire, los tres están conectados. Los tres están conectados sin lugar a dudas. Lo que pasa en economía o en política se influye mutuamente igual que lo social. Empecemos por lo económico, si te parece. ¿Correcto? Eh, Mira, a mí me ha tocado vivir, llevo una buena cantidad de años en el gobierno, entré a trabajar en el gobierno por examen de oposición, yo diría de gato de Angora, de gato rayado, ni siquiera de gato de Angora, en 1962, en la Secretaría de Hacienda. De luego fui director en Hacienda en dos ocasiones. Eh, He visto macroeconomía por más de 30 años, entonces por más burro que sea, algo se me pega. Es elemental. Eh, a ver, hoy saca Agustín Cartens una previsión a la baja del crecimiento. Me parece totalmente justificada. La economía del país se espera que crezca menos en este año de lo que se había estimado antes, igual que en años anteriores. Me parece que al país le está haciendo falta, es mi opinión personal, eh, una reforma que él, para mí, en mi opinión, la reforma madre que posibilita todo, que es una reforma fiscal, Que no se ha hecho. que no se ha hecho. Si no haces una reforma fiscal, es muy difícil que puedas entrarle a la atención de muchos problemas y la agregaría una reforma fiscal no es solo captar más ingresos, yo más bien diría es una reforma hacendaria. Tienes que recortar el gasto en rubros que no se justifican, que están duplicados o triplicados. Tienes que meterle instrumentos reales que eviten la corrupción, y tienes que meterte en captar más recursos de manera justa y proporcional conforme a la capacidad de los Lo ciudadanos. más sencillo sería vía el IVA. En lo más sencillo es vía el IVA. Esto va a sonar como un crimen, a lo mejor suena políticamente incorrecto, solo quiero recordar que según el INEGI, el 20% de la población de más altos ingresos, tú y yo estamos en ese grupo, consumimos el 46% del valor de la comida. No al 46% de la comida, si no andaríamos rodando, no, del valor de la comida. Y el 20% de la población más pobre consume el 3.7% del valor de la comida. Es decir, el maíz, las tortillas, etcétera, Ergo, ¿no? ese IVA se cargaría más Ergo, en... ese IVA le pegaría más a los de mayores ingresos. Sí. Y bueno, pero siempre ha sido muy polémico cuando se ha hablado de IVA a alimentos y medicinas. Inmediatamente hay pues muchas señales de inconformidad al respecto. Me parece que en parte por una postura demagógica y en parte porque falta definir y afinar cosas y diseñar cosas que hoy se pueden hacer. A ese 20% de la población de menos ingresos, tú le puedes decir, oye, le voy a dar un apoyo económico para compensarle cualquier impuesto que pueda recibir. Los métodos electrónicos te permiten hacerlo. Le voy a regresar el IVA que pagó. Le voy a regresar el supuesto IVA que pagó. Sí. Porque dejas incluso en el diseño del IVA algunos bienes no manufacturados Ujú, sin que pague el IVA. ujú, Voy a tratar de poner un ejemplo. La leche no paga IVA, ujú. pero sí pagan los refrescos, sí pagan las paletas Häagen-Dazs, sí pagan los yogures, Ujú. bueno, la Häagen-Dazs o de cualquier marca, pagan los productos industrializados, los productos naturales que no
eh, que no han recibido valor agregado no paga del IVA. Sí. Ahora, esta reforma fiscal o esta reforma hacendaria se vuelve necesaria por un problema de origen, un boquete que deja en las finanzas públicas, la disminución drástica de lo que le daba Petróleos Mexicanos al fisco. Sí, el impacto financiero de la caída de los precios del petróleo, del cual México no tiene la manera de controlarlo, implicó que el gobierno dejara de recibir ingresos que Pemex le pagó del año 2012 al 2016 del orden de 60,000 millones de dólares. O sea, el pago del impuesto o de los impuestos que Pemex paga se redujo del orden de 60,000 millones de dólares. Bueno, perdón, 60,000 millones de dólares es una cifra enorme. Me cuesta hasta trabajo imaginármela. Y esto es lo que en alguna medida determina los problemas económicos, la caída en el crecimiento y determinó la necesidad de solucionar el problema del hoyo fiscal que tienen las finanzas del gobierno, aumentando el precio de la gasolina. Así es, se intenta el gobierno recaudar parte, ni siquiera el todo, una parte de lo que dejó de recaudar vía la gasolina. ¿Te parece una buena solución? Bueno, yo diría que es una parte de la solución. Me parece que la primera parte de la solución está en reducir el gasto. Eh, yo fui secretario de Gobernación, tú lo mencionabas hace un momento, la Secretaría tenía del orden de 5 subsecretarías, hoy tiene del orden de 11 subsecretarías. Este cambio se hizo en el gobierno del presidente Fox. El gobierno del presidente Fox creó muchas subsecretarías del orden de 65 o 70. Les creó una coordinación regional o una coordinación auxiliar a cada subsecretaría. Creó además varias direcciones generales y a las direcciones generales le puso una dirección adjunta. El conjunto de áreas que crearon debe andar por unas 600 o 700. Bueno, y cada área necesita una secretaria, un chofer, a veces hasta personal de seguridad, Uno o varios vehículos, un grupo de asesores, oficinas. etcétera, etcétera. ¿Cuánto podría, digamos, si eso fuese, de ese tamaño fuese lo que le sobra a la administración pública, cuánto podría ahorrarse por esa vía? Cuando menos unos 10,000 millones de pesos, 10,000 millones de pesos. incluyendo las áreas dependientes de ellos que fueron creadas. O sea, el grupo de asesores, o sea, no son solo los sueldos de las áreas que se crearon, Costo sino de operativo. los ayudantes. Sí. Bueno, entonces tú dices, pues lo de las gasolinas es parte de la solución, pero no debió haberse empezado por ahí, debió haberse empezado por el recorte al gasto. Sobre todo como una muestra, Pascal. Sí. Es decir, la muestra de que te aprietas el cinturón y empiezas por ti mismo, por la casa. Bueno, y en este panorama, ayer bien lo decías, trazó Agustín Carstens, subrayó algunos de los problemas que está enfrentando la economía mexicana, habló de problemas sobre todo exógenos. ¿Cómo ves ese análisis que lleva al gobernador del Banco Central a reducir la expectativa de crecimiento del país? ¿Y cómo ves esos problemas exógenos que está enfrentando México, la economía mexicana? Exógenos es sinónimo de Trump. A ver, el presidente Trump está rompiendo décadas en donde el mundo estuvo primero buscando, bueno, ya al final, más que primero, ya al final buscando un camino económico de crecimiento vía la cooperación. Y la tesis es elemental. Nos metemos en un ganar-ganar. O sea, gana Estados Unidos y gana México cuando establece el Tratado de Libre Comercio. Yo no tengo dudas de que el camino de la apertura es un camino bueno para el país. Trump está llegando hoy a la posición, lo relata el periódico Excelsior, lo relatan buena parte de los periódicos,
de decir desconozco inclusive a la Organización Mundial de Comercio. O sea, eh, cuando viene la Segunda Guerra Mundial, perdón por remitirme tan lejos, el mundo decide hacer una especie de cesión de soberanía. Oye, no inicio una guerra si no pasa por el Consejo de Seguridad. Creo un mecanismo que es la UNESCO para propagar la calidad de la educación en el mundo. Creo la Organización Internacional del Trabajo, etcétera. O sea, creas normas internacionales porque el mundo se va haciendo chiquito poco a poco. Trump va en el sentido contrario. Yo creo que parte de la posición ultraderechista, diría casi neofascista, para hablar con franqueza, eh, en donde no quiere reconocer que los países que vivimos, sobre todo el país con la economía más grande del mundo, puede perder, primero tiene que respetar las normas internacionales, no puede hacer lo que quiera, es presidente, no emperador, y actúa como emperador del mundo. Bueno, me parece que es inadmisible, desde luego. Sí, México tiene que defender su soberanía, su independencia, y lo que este señor pretende es mandar en México como si mandara en Estados Unidos. Ahora, él, como acabas de decir, pretende renegociar el tratado. Ahora, como publicó ayer Excelsior, desconocer las reglas de la OMC. Pero ese era nuestro plan B, ¿no? Dijo el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, que pues si no tenemos un arreglo en el TLC, siempre están las reglas de la OMC para hacerle frente, pero ahora parecería que necesitamos un plan C. Sí, ¿Que sería cuál? primero quisiera decir que Ildefonso Guajardo es de los funcionarios que yo respeto. Creo que es una gente capaz y honesta. Honesta no solo en lo económico, sino también honesta virtualmente. Yo creo que uno, así como tiene capacidad para decir le reclamo o no estoy de acuerdo con tal gente, también decir con quién está de acuerdo. Eh, yo creo que el tercer camino te lleva a la imposición de aranceles compensatorios. Es decir, te ponen un arancel a la exportación de partes automotrices o de partes electrónicas, tú le impones un arancel a la importación de los bienes. Ujú. Yo creo que salimos perdiendo todos en ese camino. Porque los bienes que consumimos de otros países pues van a tener que pagar un impuesto y van a salir más caros. Un camino es buscar fuentes alternas de aprovisionamiento. Ujú. En el caso, por ejemplo, de los granos, eh, tiene la posibilidad de importar de Brasil, tiene la De posibilidad Canadá. de importar de Canadá, de Argentina, Ujú. de varios países del mundo. Obviamente los costos de transporte son más bajos, pero respondes de igual manera. Es la ley espejo le llaman. Es Sí. decir, tú haces y respondes de la misma manera que te están haciendo agresiones. Porque eso es obviamente una agresión. Es decir, lo que pretende hacer Trump con México, y digo Trump porque no meto al pueblo norteamericano. Ujú. El pueblo norteamericano y el pueblo mexicano son pueblos amigos, Ujú. pero tienen un presidente, perdón, neofascista, escogido por parte de ellos, con 3 millones menos de votos que de lo que recibió la Hillary, pero el sistema electoral de ellos es tan caduco y tan imperfecto que salió electo una gente que recibió menos Oye, votos. en ese panorama, tú que estás cerca de proyectos de inversión, ¿cómo están viendo México los inversionistas? Mal, Mal. mal. Yo me dedico a hacer proyectos de inversión, como tú lo decías con toda razón. Eh, busco ideas, productos que se pueden producir en México en condiciones competitivas en términos de calidad y precio. Buscamos una tecnología que lo pueda producir en condiciones competitivas, una tecnología acreditada, viable. eh, Hablamos con los bancos para ver cómo se pueden conseguir créditos y empezamos a hablar luego con inversionistas.
Los inversionistas, yo estaba manejando, por ejemplo, 2 proyectos de petroquímica y los inversionistas nos dijeron, oye, le paramos porque nos provoca tal incertidumbre lo que hoy vivimos que preferimos diferir la inversión hasta que esto se arregle. Yo creo que ha venido una baja a la inversión. Nosotros lo sentimos, se lo preguntas a cualquier gente y todo mundo dice, prefiero pagar por esperar. Bueno, y esto nos lleva al panorama político. Cada vez parece acercarse más, no cronológicamente, porque la fecha de la elección de 2018 no cambia, pero sí en cuanto a la expectativa, sí en cuanto a la participación, a la efervescencia, al interés, yo creo que no solamente de los políticos, sino también de los medios y de los ciudadanos. ¿Cómo ves el panorama de los próximos 16 meses rumbo a la elección presidencial? Bueno, depende de muchas cosas, ¿no? Depende en parte de lo que mi propio partido haga, depende que encontremos un buen candidato. Me parece que la sociedad demanda figuras que no sean de ninguna manera o no le puedan imputar de ninguna manera ni siquiera sospecha en el pasado de manejos indebidos. Me parece que va a haber divisiones en los partidos, todo apunta a ello. El caso más reciente es el del PRD, en donde Barbosa simplemente le da el apoyo a López Obrador, chaquetea, como dicen algunos, y bueno, muchas gentes dicen, oye, ¿por qué no renuncia entonces a la coordinación en el Senado? Eh, yo creo que también hay posibilidades de fracturas dentro del PAN. Y me parece que los independientes van a absorber parte de los votos, lógicamente, que la ciudadanía va a emitir. Es decir, en pocas palabras, estamos enfrentando, yo diría, fenómenos inéditos, una elección inédita. ¿El PRI está perdido, como piensan algunos? No, no lo creo. No lo creo y voy a tratar de sustentarlo. No es solo que lo desee, sino que depende mucho de lo que vaya a ocurrir en los siguientes meses. Depende primero de que tengamos un muy buen candidato. Eso para mí es determinante. Segundo, depende de que haya fracturas o no haya fracturas La en oposición. el PAN y el PRD. Tercero, depende de la cantidad de votos que puedan jalar los independientes. Sin lugar a dudas, la postura de electores independientes, perdón, de candidatos independientes, va a jalar votos. Algunos calculan del orden de un 10 a un 15%. Bueno, eso influye mucho. Eso determina que si la elección es por tercios, el presidente que vaya a ganar va a ganar por cerca del 30%. Lo cual es bajísimo. Y 30% de 50 o 55% de la gente que vota quiere decir que lo eligieron el 15 o el 18% de los ciudadanos. Es bajísimo. Entonces, eso implica y va a obligar a que después de la elección o antes de la elección haya un acuerdo entre dos partidos, cuando menos, para conformar un programa de largo plazo, lo que se llama el Plan Nacional de Desarrollo, hecho conjuntamente, firmadito, y un plan de reformas legislativas también de largo plazo. Yo creo que vamos a tener que llegar al momento en donde se tengan que hacer planes de largo plazo en combinación con otras fuerzas. Me dices que una de las características que debe tener quien sea candidato de tu partido es que no se le puede encontrar nada en términos de recursos mal habidos. ¿Hay entre los mencionados, tú ves candidatos de esa característica? Sin duda alguna, sin duda alguna. Porque los van a revisar por todos lados, a ellos, al candidato del PRI y a todos los candidatos. Sin duda alguna. Perdón, en el PRI, sí, creo que lo debemos de tener presente, el PRI no es un partido que saque candidatos ni gobiernos homogéneos. Es decir, en el PRI ha salido un presidente como Lázaro Cárdenas y un presidente como Díaz Ordaz Salinas. o Salinas. ¿Sí? Sí.
Entonces, no hay un promedio. ¿Sí? ¿A dónde nos vamos? El PRI pudo crear las grandes instituciones del país, el ISSSTE, el Seguro Social, el Infonavit, etcétera. Fuimos la envidia de América Latina cuando se nos llamaba el milagro económico de América Latina. Durante más de 30 años crecimos a más del 6% anual y sin deuda externa. Cuando llega Echeverría al gobierno, hay 300 millones de deuda internacional. 300 millones de dólares solamente. Viene luego el periodo de los dos presidentes, Echeverría y López Portillo, y la deuda se dispara y se rompen los principios elementales de política económica. Entonces, eso nos ha llevado a unos costos que todavía pagamos. Oye, dado que ya está definido uno de los candidatos y además es el puntero en las encuestas que se conocen, Andrés Manuel López Obrador, de unas características tales, dado que en el PAN pues también la baraja pues no es muy grande, son 3 los posibles y algunos piensan que 2 y hay quien piensa que uno solo, ¿cuál debiera ser la característica de quien vaya a ser candidato de tu partido? Debe ser un hombre joven, debe ser un hombre con experiencia, debe tener una larga trayectoria en el gobierno, debe ser un tecnócrata, debe ser un político. ¿Cuál dirías tú, sin ponerle nombre si quieres, pero cuál dirías tú que tiene que ser ese candidato que responda a las circunstancias sociales y también a la competencia política? Bueno, en mi opinión, primero la gente tiene que ver más que edades, características, porque al final de cuentas debe de convencer a la población. Sí, no hay que desconocer que el partido está en muy baja preferencia electoral. Yo me enfrenté a algo similar. Eh, mm, a ver, necesita primero honestidad a prueba de todo, y yo creo que tenemos a varias gentes en ese sentido. Me parece que el segundo es que cuando venga un debate con los otros candidatos, pueda salir muy bien. O sea, tenga capacidad de articulación, conocimientos que lo pueda hacer librar muy bien un debate. Va a haber seguramente varios debates, más ahora con los independientes, entonces tiene que ser una gente que conozca el país, que conozca el sistema, que conozca a las gentes del país, a los problemas del país y que conozca las soluciones, que tenga ideas claras y carácter para impulsar decisiones. El país, sin lugar a dudas, yo digo que México es un gran país. Perdón, eh, hemos sido país envidiado durante muchos años y décadas, diría. Es un país que no ha sido construido por pigmeos, ha sido construido por grandes hombres y yo creo que puede llegar una época en donde México tenga un buen periodo para los siguientes años. Ahora, eso va a Sí. implicar que vamos a pasar por un periodo de cambio, a fuerzas. México tiene que cambiar. Un cambio duro de asimilar. Yo diría que, bueno, todos los cambios son duros de asimilar. La población es fundamentalmente conservadora, no le gustan los cambios en principio, pero me parece que si hablas con claridad y con certeza y dices a dónde vas, me parece que la mayoría de la población va a ver con entusiasmo la posibilidad de un cambio que signifique evolución. Por último, el candidato del PRI saldrá, pues, ¿de qué método de selección? ¿Será un destape clásico como hubo en el pasado? ¿Lo elegirá en la soledad del presidente Enrique Peña Nieto? ¿Qué tipo de proceso interno ves tú que vaya a utilizar el PRI para designar a su candidato? Básicamente, yo creo que van a tener que ser aireadas diversas figuras ante la opinión pública. Y eso significa que la opinión pública va a tener que conocer más a los candidatos o precandidatos del partido. Esa discusión o ese aireamiento, digamos, de las figuras públicas va a permitir conocer mejores
mejor sus virtudes y sus defectos, para qué están preparados y para qué no. Creo que en función de eso, el partido va a tener que hacer auscultaciones y va a tener que escoger no solo a la gente que pueda hacer un mejor gobierno, ganar primero las elecciones y segundo, hacer un mejor gobierno. Me parece que esto es fundamental. Tiene que tener la capacidad de negociación con otras fuerzas, porque un cambio de fondo como el país lo requiere, más tomando en consideración las amenazas externas, va a requerir un hombre que sea capaz de jalar la población en un movimiento de transformación nacional que me parece indispensable. Estamos en momentos... El otro día el presidente Peña dijo, me parece afortunado, México está a prueba. ¿Sí? Yo creo que México está a prueba. Lo que tenemos que ver en los siguientes años, y conste, el presidente Peña inició su gobierno tratando de impulsar 12 cambios fundamentales. Bueno, pues hoy vamos a tener que impulsar algunos cambios fundamentales y consolidar algunos de los cambios que no cuajaron. Francisco Labastida, muchas gracias por Muchas haber gracias venido. a ti, Pascal. Gusto en verte. Gracias al auditorio por tolerarnos. Bueno, por tolerarme a mí. Muchas gracias, Pascal. Gracias, Paco.